La lluvia golpeaba implacablemente el techo de madera del refugio de montaña. Habíamos llegado al refugio de la familia de Eduardo temprano esa tarde, con la esperanza de escapar del bullicio de la ciudad. Eduardo y yo nos habíamos emocionado ante la perspectiva de un fin de semana en la naturaleza, pero nunca podríamos haber imaginado lo que nos esperaba. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, el estruendo de la lluvia contra las ventanas se intensificaba, llenando la habitación con un zumbido constante. Nos habíamos refugiado en el refugio después de un día empapados hasta los huesos y llenos de barro. La calidez del refugio nos envolvía, pero a medida que la noche avanzaba, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Eduardo y yo estábamos sentados juntos, rodeados de mantas y tazas de chocolate caliente. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener el ánimo en alto, la atmósfera se volvió tensa, como si el viento que aullaba fuera portador de una sensación de peligro inminente. Observamos cómo las sombras danzaban en las paredes, sus formas distorsionadas por la luz parpadeante de las velas. De repente, un golpe seco resonó desde el exterior. Levantamos la mirada hacia el techo, atentos, mientras el sonido se repetía una y otra vez, como si alguien estuviera golpeando la puerta con desesperación. Mi corazón se aceleró mientras me levantaba temblorosa. Mis ojos buscaban a Eduardo en la penumbra. Él asintió, su expresión reflejando la misma inquietud que sentía en mi interior. ¿Qué podría ser eso?, murmuré, tratando de disimular mi creciente nerviosismo. Eduardo se encogió de hombros, incapaz de ofrecer una respuesta tranquilizadora. Lentamente, avanzamos hacia la puerta principal, nuestras pisadas apenas audibles sobre el suelo de madera. Al alcanzar la puerta, la lluvia rugía afuera, ahogando casi todos los demás sonidos. Extendí la mano temblorosa hacia la perilla, sintiendo cómo mi pulso latía en mi garganta. Con un giro lento y cauteloso, la puerta se abrió de golpe, y nos encontramos mirando hacia la oscuridad. La lluvia caía con fuerza, iluminada por destellos intermitentes de relámpagos que delineaban los árboles a lo lejos. Por un momento, todo parecía tranquilo, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Fue entonces cuando lo vi. Un destello en la oscuridad, un par de ojos brillantes y penetrantes que parecían observarnos desde la maleza cercana. Mi respiración se detuvo en mi garganta cuando el destello se transformó en una figura oscura y masiva que se deslizaba entre los árboles, apenas visible a través de la cortina de lluvia. «Eduardo, mira», susurré, señalando hacia la oscuridad. Él asintió, su rostro pálido iluminado por la luz del relámpago. A medida que la figura se acercaba lentamente, nos dimos cuenta de su imponente estatura y su pelaje empapado que se adhería a su cuerpo. No había duda, era la misma criatura que habíamos visto en la montaña aquel fin de semana, su presencia silenciosa y amenazadora, acechando en la noche tempestuosa. El miedo nos paralizó en el umbral. Nuestros ojos se clavaron en la figura que se acercaba sigilosamente. Cada músculo en mi cuerpo gritaba que corriera, que huyera de aquella presencia desconocida y aterradora. Pero algo me mantenía anclada en el suelo, observando con fascinación y terror a partes iguales, mientras la criatura se detenía a pocos metros de nosotros. Un rugido resonó a través de los árboles, mezclándose con el estruendo de la tormenta. Era un sonido que no se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes, una advertencia primitiva que reverberaba en lo más profundo de nuestros seres. Sin una palabra, Eduardo y yo nos retiramos lentamente hacia el interior del refugio, cerrando la puerta detrás de nosotros con un golpe sordo que pareció desafiar la tormenta en el exterior. Nos miramos el uno al otro, nuestros ojos reflejando la misma mezcla de miedo y asombro. Sabíamos que aquella noche sería recordada por el resto de nuestras vidas, una historia que contaríamos una y otra vez, sin importar cuántas veces los demás intentaran restarle importancia. La presencia de aquella criatura había dejado una marca indeleble en nuestra memoria, una prueba tangible de que en los rincones más oscuros y recónditos del mundo
Aún había secretos y maravillas por descubrir, incluso en las noches más oscuras y tormentosas. Había vuelto a casa después de un largo despliegue en el extranjero. Los recuerdos de la zona de guerra seguían latentes en mi mente, y la transición a la vida civil se estaba convirtiendo en un desafío cada vez mayor. Mi apartamento parecía vacío y frío, como si la ausencia de mi presencia prolongada hubiera robado su esencia misma. Mi esposa, abrumada por la tensión y la distancia, se había ido a vivir con sus padres en el otro extremo del país. La soledad y la melancolía se habían arraigado en mi corazón. Buscaba desesperadamente un respiro, una pausa de la angustia que me rodeaba. Con un fin de semana largo a la vista, decidí dirigirme a las montañas Cascade, en Washington, en busca de un poco de tranquilidad. Conduje a través de la accidentada carretera, dejando atrás la civilización y adentrándome en la naturaleza salvaje, mientras la lluvia azotaba implacablemente el parabrisas. Mi vieja Ford F-150 rugía mientras ascendía por el terreno agreste. A unos 10 kilómetros de la autopista, divisé un camino abandonado, una senda que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sin dudarlo, me adentré por esa ruta cubierta de maleza, siguiéndola hasta que me llevó a una pradera serena, rodeada de un bosque frondoso. Un arroyo serpenteaba suavemente por el centro, su agua enmascarada por el incesante chaparrón. Sin más demora, monté mi campamento. Encendí una fogata y preparé la parte trasera de mi camioneta para pasar la noche. Con un colchón inflable, mantas y todo lo necesario para sobrevivir unos días, me sentí aliviado al ver que había logrado encontrar un refugio en medio de la naturaleza indómita, incluso en medio de la persistente lluvia. Mientras devoraba mi cena de carne y papas, observé cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, su brillo atenuado por el velo de la lluvia. No había rastro de la civilización, solo el sonido de la naturaleza susurrando su canción suave y eterna, mezclada con el rumor constante de la lluvia. El crepúsculo me envolvió, y bajo la influencia de un whisky escocés de Malta, me dejé llevar por la serenidad del momento. Con la cabeza zumbando por el alcohol y la paz que me rodeaba, me retiré a la parte trasera de la camioneta para dormir. Fue en mitad de la noche cuando el silencio fue roto por un gruñido ominoso que me sacó de mi sueño profundo. Pasos pesados resonaron alrededor de mi camioneta, acompañados por un grito agudo que se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia contra el metal. La paranoia adquirida en el campo de batalla me había enseñado a estar preparado para cualquier eventualidad, así que mi mano encontró instintivamente mi revólver Charter Arms calibre 38, que siempre llevaba conmigo en mis expediciones de acampada. Sentado con la espalda apoyada en la cabina, escuché cómo la figura misteriosa merodeaba mi vehículo. A través de la ventana lateral del camper, vislumbré la silueta de una mujer oscura y enigmática junto a un hombre bajito y rechoncho que la acompañaba. Aparentemente desarmados, me armé de valor y decidí enfrentarlos. Salí de la camioneta y escudriñé la oscuridad en la dirección en la que los había visto. Sin embargo, para mi sorpresa, no había nada allí. Inspeccioné el área circundante, buscando alguna pista de su presencia, pero no encontré rastro alguno. Perplejo, regresé a mi refugio y cerré la puerta con llave. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación alterada por la fatiga y el alcohol, combinada con la lluvia que distorsionaba mis sentidos. Las horas pasaron lentamente, y finalmente me deslicé de nuevo en un sueño inquieto, solo para ser despertado abruptamente por golpes furiosos contra el caparazón de mi camper y gritos que llenaron la mañana temprana. El pánico me inundó cuando me di cuenta de que ya no era seguro permanecer allí. Con agilidad, me deslicé por la ventana corrediza de la cabina, arranqué el motor y salí disparado del lugar. Cuando las luces delanteras iluminaron el camino, descubrí con horror que un grupo de personas en túnicas me rodeaba en círculo, sus figuras borrosas y distorsionadas por la lluvia intensa. Sin detenerme a averiguar sus intenciones, retrocedí a toda velocidad,
dejando atrás el campamento y la presencia amenazante, la lluvia convirtiendo la tierra en un mar de barro y peligro. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía frenéticamente, alejándome de aquel extraño encuentro en medio de la noche y la lluvia torrencial. La carretera principal finalmente apareció frente a mí, pero mi alivio fue fugaz cuando vi las luces intermitentes de una patrulla de policía en la distancia. Fui detenido por un agente, cuya mirada escéptica se suavizó después de que le contara la historia que acababa de vivir. Me advirtió solemnemente que el área en la que me había aventurado estaba habitada por un culto religioso notorio, y que el camino por el que me había adentrado tenía señales de advertencia que indicaban su propiedad privada. Agradecí a mi suerte por haber escapado ileso de un encuentro que fácilmente podría haber tenido un final mucho más siniestro, mientras la lluvia persistente seguía marcando el recuerdo de aquella noche inquietante en lo más profundo de mi mente. En un día lluvioso de otoño, el cielo se desató en una sinfonía de gotas que golpeaban implacablemente el suelo. Las hojas de los árboles bailaban al ritmo del viento furioso, y yo, con el corazón en la garganta, caminaba con paso apresurado por el sendero fangoso del bosque cercano a mi cabaña, en las afueras de un pequeño pueblo olvidado. La luz del día se desvanecía lentamente, y la penumbra se colaba entre las ramas de los árboles, creando sombras que parecían moverse y susurrar secretos siniestros. Mis pensamientos vagaban entre los relatos de misterios sobrenaturales que había escuchado durante mi infancia. La idea de encontrarme con lo desconocido en un día tan lúgubre me helaba la sangre. Sin embargo, la necesidad de buscar leña para alimentar la chimenea me obligaba a aventurarme más y más adentro de la espesura del bosque. Cada paso que daba era como un eco lejano en la vastedad silenciosa que me rodeaba. La lluvia no cedía, y la oscuridad se arraigaba cada vez más en el bosque. El sonido de mis pasos se mezclaba con el repiqueteo incesante de la lluvia sobre las hojas y el suelo, creando una cacofonía que retumbaba en mis oídos. Una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando, entre la lluvia y el viento, creí escuchar susurros indistinguibles, palabras entrecortadas que se desvanecían antes de que pudiera comprender su significado. De repente, en la distancia, percibí un movimiento fugaz entre los árboles. Mis músculos se tensaron y mi mente se llenó de imágenes de criaturas sombrías acechando en la oscuridad. Sin embargo, mi racionalidad intentaba desacreditar tales pensamientos, atribuyendo las visiones a la combinación de la lluvia y mi propia paranoia. Decidí acelerar el paso, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero la sensación persistente de estar siendo observado se aferraba a mí como una sombra implacable. De repente, un susurro inesperado rompió la monotonía de la lluvia y el viento. «Ven aquí», murmuró una voz suave y melódica, como si fuera un eco distante de mi propia mente. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto de supervivencia se apoderó de mí, obligándome a buscar refugio en la única dirección que me parecía segura. Corrí, tropezando en la maleza y deslizándome en el barro, con la lluvia empapando mis ropas y nublando mi visión. La oscuridad se espesaba a mi alrededor, y la voz continuaba llamándome, su canto seductor resonando entre los árboles retorcidos. Cada vez que creía haber dejado atrás el susurro, este volvía con más fuerza, como si estuviera arraigado en las mismas entrañas del bosque. Finalmente, vislumbré la tenue luz de mi cabaña a través de los árboles. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, sintiendo el alivio inundar mi ser cuando atravesé la puerta y la cerré tras de mí. La seguridad relativa de mi hogar contrastaba drásticamente con la inquietud que aún se aferraba a mi ser. Me quité las ropas empapadas y me acurruqué frente a la chimenea, tratando de ahuyentar el frío que no provenía solo de la lluvia. Los recuerdos de la voz susurrante persistían en mi mente, recordándome la presencia insidiosa que acechaba en la oscuridad del bosque, esperando su oportunidad para atraer a los incautos hacia un destino incierto.
Aunque el fuego de la chimenea iluminaba la habitación, no lograba disipar la sensación de que algo más estaba presente en la oscuridad insondable del bosque. Mientras observaba las llamas danzar frente a mí, me prometí a mí mismo nunca aventurarme solo en los oscuros y misteriosos bosques en un día lluvioso. Porque en la oscuridad y la tormenta, los secretos del bosque susurran y llaman, esperando encontrar a alguien que responda a su engañoso canto.